Canto XIV del Purgatorio de Dante. ¿Quién es ese que gira en torno de nuestro monte antes de que la muerte le haya hecho emprender su vuelo y abre y cierra los ojos según su voluntad? No sé quién sea, pero sé que no está solo. Pregúntale tú que estás más próximo a él y acógele con dulzura, de modo que le hagas hablar. Así razonaban dos espíritus a mi derecha y apoyado uno contra otro. Después levantaron la cabeza para dirigirme la palabra y dijo uno de ellos: Oh alma, que encerrada aún en tu cuerpo te encaminas hacia el cielo, consuélanos por caridad y dinos de dónde vienes y quién eres, pues la gracia que de Dios has recibido nos causa el asombro que produce una cosa que no ha existido. Yo les contesté: por medio de la Toscana se extiende un riachuelo que nace en Falterona y a quien no bastan 100 millas de curso. Cerca de ese río he recibido mi persona. Deciros quién soy yo sería hablar en vano, porque mi nombre aún no resuena mucho. Si he comprendido bien el sentido de tus palabras, me respondió el alma que me había dirigido la pregunta, hablas del Arno. La otra repuso: porque oculta el nombre de aquel río como se hace con una cosa horrible. Y la sombra a quien le preguntaban esto respondió como debía, así: no lo sé, pero es muy digno de desaparecer el nombre de tal valle, porque desde su origen, en donde se eleva tanto la cadena de los Apeninos, del que es ahora tronco el Peloro, que en pocos sitios de la misma sobrepuja aquella altura, hasta el punto en que el río repara todo lo que el cielo ha sacado del mar, a quien deben los ríos toda el agua que camina con ellos, huyen todos de la virtud como de un enemigo, como de una serpiente, ya sea por desventura del país o ya por una mala costumbre que los arrastra. Por lo cual tienen los habitantes de aquel mísero valle tan pervertida su naturaleza que parece que Circe los haya apacentado. Aquel río describe primero su débil curso entre sucios puercos más dignos de bellotas que de otro alimento condimentado según los usos de los hombres. Encuentra enseguida descendiendo viles gozquecillos más ariscos de lo que permite su fuerza, y a quienes tuerce con desdén el hocico. Va aumentando su rapidez y cuanto más acrecienta su caudal, más lobos convertidos en perros encuentra el desdichado río. Bajando luego por entre profundas gargantas, tropieza con las engañosas zorras que no temen lazo que pueda cogerlas. No he de dejar de decirlo, aunque haya quien me oiga, y le convendrá a ese, con tal que se acuerde de lo que un verdadero espíritu me descubre. Veo a tu nieto que se convierte en cazador cruel de aquellos lobos sobre la orilla del feroz río y a todos los atemoriza. Vende por dinero su carne que aún vive, después los mata como animales propios para el matadero y quita a muchos la vida y asimismo el honor. Ensangrentado sale de la triste selva, dejándola de tal modo que de aquí a 1000 años no volverá a su estado primitivo. Como ante el anuncio de futuros males se turba el rostro del que los escucha por temor de que el peligro llegue a alcanzarle, así vi que la otra alma, que estaba vuelta escuchando, se turbó y entristeció cuando llegaron hasta ella aquellas palabras. El lenguaje de la una y el rostro de la otra excitaban en mí el deseo de saber sus nombres, haciéndoles entre ruegos esta pregunta, por lo cual el espíritu que antes me había hablado empezó de nuevo: quieres que yo me determine a hacer por ti lo que no quieres hacer por mí. Pero puesto que Dios quiere que trasluzca tanto su gracia en ti, no dejaré de satisfacer tus deseos. Sabe, pues, que yo soy Guido del Duca. Abrasó a mi sangre tanta envidia que cuando veía un hombre feliz hubieras podido contemplar la lividez de mi rostro. He aquí la paja de mi simiente que ahora siego. Oh raza humana, ¿por qué pones tu corazón allí donde un bien pide la exclusión de otro? Este es Rinieri, honra y prez de la casa de Cálvoli, la que no ha tenido después heredero de su mérito. Y no sólo sus descendientes, entre el Po y las montañas y el mar y el Reno, están hoy despojados de la ciencia que se requiere para conocer lo verdadero y dedicarse a honestos pasatiempos, pues en los mismos confines el suelo está cubierto de tan venenosos vástagos que todo el trabajo que se tomara para cultivarlo sería tardío. ¿Dónde están el buen Licio y Enrique Manardi, Pedro Traversaro
y guido de carpiña. Oh romañoles, raza tan degenerada que en bolonia logra echar raíces un forjador y en faenza un bernardino de fosco llega a ser un hermoso tronco salido de una insignificante semilla. No te asombres de mi llanto, toscano, cuando recuerdo a guido de prata y a ugolino de azzo contemporáneo nuestro, a federico tiñoro y a todos los suyos, a la familia traversana y los ancostaggi, casas ambas que están hoy desheredadas de la virtud de sus mayores. Lloro también cuando recuerdo a las damas y a los caballeros, sus trabajos y sus goces, que iban envueltos entre amor y cortesía, allí donde han llegado a ser tan depravados los corazones. Oh brettinoro, ¿por qué no desapareciste cuando cayó tu familia y muchos habitantes por no ser culpables? Bien hace bañacabal en no reproducirse, y por lo contrario, hace mal castrocaro y peor conio, que se empeñan en producir tales condes. Los pagani harán bien en tener descendencia cuando huya el demonio, pero no tanto que consigan dejar de ellos un recuerdo puro. Oh ugolini di fantoli, tu nombre está bien seguro, pues no tiene esperanza de que haya quien degenerándose pueda oscurecerlo. Pero déjame, oh toscano, que ahora me son más gratas las lágrimas que las palabras. Tal es lo que ha oprimido el corazón el recuerdo de nuestro país. Sabíamos que aquellas almas queridas nos oían andar. Así pues, cuando se callaban, era prueba de que debíamos estar seguros del camino que seguíamos. Después de encontrarnos solos y cuando continuábamos nuestra marcha, llegó directamente a nosotros una voz que hendió el aire como un rayo, diciendo: el que me encuentre debe darme la muerte, y huyó como el trueno que se aleja después de haberse desgarrado la nube. Cuando cesamos de oírla, percibimos otra que retumbó con tan gran estrépito que parecía otro trueno que seguía inmediatamente en pos del primero. Yo soy Aglaura, que me convertí en piedra. Entonces, para unirme más al poeta, di un paso hacia atrás y no hacia adelante. Ya había calmado el aire por todas partes y él me dijo: aquel fue el duro freno que debería contener al hombre en un límite, pero mordéis tan fácilmente el cebo que os atrae con su anzuelo el antiguo adversario, sirviéndoos de poco el freno o el reclamo. El cielo os llama y gira en torno vuestro, enseñándoos sus eternas bellezas, y sin embargo vuestras miradas se dirigen hacia la tierra, donde os castiga aquel que todo lo descubre. Fin del canto XIV del Purgatorio. Canto XV del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuanto es el espacio del círculo que media entre el punto donde el sol llega a la hora tercera y el principio del día por la esfera que como un niño se mueve y agita continuamente, otro tanto parecía que había recorrido el sol hacia la noche. Allí era ya el anochecer y aquí medianoche. Sus rayos nos herían en mitad del rostro, porque habíamos dado la vuelta por la montaña que íbamos directamente hacia ocaso. Cuando sentí mi frente tan fatigada por otro resplandor mucho mayor que el de antes, que me quedé estupefacto ante tantas cosas desconocidas para mí. Levanté pues mis manos sobre mis párpados y me procuré de este modo un abrigo que me precaviese de tan excesivo esplendor. Así como un rayo reflejado por el agua o por un espejo salta hacia su lado opuesto, elevándose de un modo parecido al que desciende, separándose ambos rayos a una distancia igual que la caída de la piedra, según lo demuestran la experiencia y el arte, así creí verme inundado de una luz que se reflejaba ante mí, por lo que separé apresuradamente mi vista de ella. Dulce Padre, ¿qué claridad es esa de que no puedo por más que hago resguardar mi vista? Dije yo, y parece moverse en nuestra dirección. No te asombres si la familia del cielo te deslumbra aún, me respondió. Es un mensajero que viene a invitar a un hombre a que suba. En breve dejará de serte penoso contemplar estas cosas, sino que serás tan dichoso cuanto la naturaleza te prepare a sentir. Después llegamos cerca del ángel bendito, que con agradable voz nos dijo: entrad aquí por esa escalera que está menos elevada que las otras. Subíamos ya,
dejando tras nosotros aquel círculo, cuando oímos cantar a nuestra espalda beati misericordes y regocíjate tú que vences. Mi maestro y yo ascendíamos solos y yo pensaba entre tanto sacar provecho de sus palabras, por lo que dirigiéndome a él le pregunté: ¿qué quiere decir el espíritu de la romanía al hablar de bienes que se excluyen mutuamente? Respondióme: ahora conoce el daño que causa su principal pecado, así es que no debe admirarte si le condena a fin de que otros tengan menos que llorar por él, porque si vuestros deseos se cifran en bienes que puedan disminuirse por ser muchos los que a ellos aspiran, la envidia excita vuestros pulmones a suspirar, pero si el amor de la suprema esfera diese arriba contraria dirección a vuestro anhelo, no tendríais tal temor en vuestro corazón, pues cuanto más se dice allí lo nuestro, tanto mayor es el bien que posee cada cual y mayor caridad arde en aquel recinto. Menos contento estoy que si me hubiese callado, dije, y ahora ofuscan más dudas mi mente. ¿Cómo puede ser que un bien distribuido haga más ricos a sus poseedores, cuanto más numerosos sean éstos que si lo poseyeran unos pocos? A lo que me contestó: puesto que fijas siempre tu imaginación en las cosas terrenales, no deduzcas ignorancia y error de las cosas claras y verdaderas que te demuestro. Aquel bien infinito e inefable que está arriba se lanza hacia el amor como un rayo hacia un cuerpo luminoso, comunicándose tanto cuanto mayor es el ardor que encuentra, de modo que la eterna virtud se extiende sobre la caridad a medida que ésta aumenta, por lo cual, cuanto mayor número de almas se dirigen a él, tanto mayor amor les comunica y se aman más, reflejándose este amor de una a otra alma como la luz entre dos espejos. Si no te satisfacen mis razones, ya verás a Beatriz, y ella acallará por completo ese deseo y cualquier otro que tengas. Avanza, pues, para que pronto desaparezcan, como ya han desaparecido dos, esas 5 señales que sólo se borran por medio de las lágrimas. Cuando iba a decir me has dejado satisfecho, observé que habíamos llegado al otro círculo, por lo cual, ocupado en pasear mis miradas, guardé silencio. Allí me pareció que era arrebatado en éxtasis y vi un templo con muchas personas y una mujer a la entrada exclamando, en la dulce actitud de una madre: hijo mío, ¿por qué has obrado de ese modo con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Cuando se calló, desapareció lo que antes se me había aparecido. Entonces se ofreció a mi vista otra, por cuyas mejillas se deslizaba aquel agua que destila el dolor, cuando éste procede de un gran despecho causado por otro. Esta decía: si eres señor de la ciudad que originó tal contienda entre los dioses para darla su nombre, y en la que toda ciencia destella, véngate de los atrevidos brazos que abrazaron a nuestra hija, oh Pisístrato. Y este señor dulce y clemente la respondía con rostro sereno: ¿qué haremos con el que nos quiere mal si condenamos al que nos ama? Después vi a varios hombres abrasados por la ira, matando a pedradas a un joven, diciéndose a grandes gritos unos a otros: martirízale, martirízale. Y le contemplaba encorvado bajo el peso de la muerte que ya le derribaba, pero haciendo de sus ojos puertas para llegar al cielo y rogando al Señor en medio de tal martirio, y con aquel aspecto que excita a la piedad, que perdonase a sus perseguidores. Cuando mi alma conoció de fuera a las cosas que fuera de ella son verdaderas, reconocí mis errores que sin embargo no eran falsos. Mi guía, que me veía hacer lo que un hombre que sale de un sueño, me dijo: ¿qué tienes que no puedes sostenerte? Has andado más de media legua con los ojos cerrados y con paso vacilante, como el que está dominado por el vino o por el sueño. Oh dulce Padre mío, dije yo, si me prestas atención te diré lo que se me ha aparecido cuando mis piernas oscilaban. Y él a su vez: aunque tuvieras 100 máscaras que ocultaran tu rostro, adivinaría hasta tus menores pensamientos. Lo que has visto te ha sido revelado para que no te excuses de abrir el corazón al agua de la paz que emana de la fuente eterna. Te he preguntado ¿qué tienes?, no porque me dijeras lo que hace el que tiene los ojos entornados cuando se ha apoderado algún sopor de su cuerpo, sino para que tus pies recobrasen fuerzas. Es preciso estimular así a los perezosos,
demasiado lentos en emplear el tiempo de sus vigilias, cuando una vez despiertos recobran el imperio de su voluntad. Seguíamos nuestro camino cuando ya oscurecía, mirando atentamente lo más allá que podían nuestros ojos por entre los luminosos rayos del crepúsculo, cuando vimos adelantarse poco a poco hacia nosotros una humareda oscura como la noche, sin que hubiese por allí un sitio donde guarecerse de ella, y que nos privó del uso de la vista y del aire puro. Fin del canto XV del Purgatorio. Canto XVI del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ni la oscuridad del infierno, ni la de la noche privada de todo planeta bajo escaso horizonte, por más cubierto que esté de negros nubarrones, pusieron tan denso velo ante mi vista, ni de tan grosera aspereza, como aquel humo que nos cubrió allí. Los ojos no podían estar abiertos, por lo cual mi guía, sabio y fiel, se acercó a mí y me ofreció su hombro. Así como el ciego va detrás de su guía para no extraviarse y para no dar de bruces en cosa que le cause daño o quizá le origine la muerte, iba yo andando a través del aire oscuro y molesto, escuchando a mi guía que decía: cuida de no separarte de mí. Yo oía voces y cada una de ellas parecía rogar a fin de obtener paz o misericordia del Cordero de Dios que lava los pecados. El principio de su oración era Agnus Dei. Todos pronunciaban estas palabras a un mismo tiempo y con tan igual tono que parecía existir entre ellos una perfecta concordia. Maestro, ¿son espíritus esos que oigo? Dije yo. Tienes razón, me contestó, y van desatando el nudo de su cólera. ¿Quién eres tú, que hiendes nuestro humo y hablas de nosotros como si contaras aún el tiempo por calendas? De esta suerte habló una voz, por lo cual el maestro me dijo: responde y pregúntale si por ahí se va arriba. Entonces dije yo: oh criatura que te purificas para volver a presentarte hermosa ante el que te hizo, oirás cosas maravillosas si quieres seguirme. Te seguiré cuanto me está permitido, me contestó, y si el humo no permite que nos veamos, el oído nos aproximará a falta de la vista. Empecé pues de esta manera. Me dirijo hacia arriba con la forma que la muerte desvanece, y he llegado hasta aquí a través de las penas del infierno. Y si Dios me ha acogido en su gracia de tal modo que quiere que yo vea su corte por un medio tan distinto de lo que hoy se acostumbra, no me ocultes quién fuiste antes de morir, sino dímelo. Dime además si es este el camino que me conducirá a la entrada de aquella corte, y tus palabras nos servirán de guía. Fui lombardo y me llamé Marco, conocí el mundo y amé aquella virtud hacia la cual nadie tiende hoy su arco. Para llegar a lo alto sigue rectamente por donde vas. Así respondió, añadiendo después: te suplico que ruegues por mí cuando estés arriba. A lo que le contesté: te prometo por mi fe que haré lo que me pides, pero me veo envuelto en una duda si no me es dado aclararla. Primeramente era sencilla, pero ahora ha aumentado con tus palabras, que unidas a las que he oído en otra parte, creo que son ciertas. El mundo está, pues, exhausto de toda virtud, como me indicas, y cubierto y ávido de maldad. Pero te ruego que me digas la causa con tanta claridad que pueda verla y mostrarla a los demás, pues unos la hacen consistir en el cielo y otros aquí abajo. Antes de contestar exhaló un suspiro que terminó por un ay doloroso, y después dijo: hermano, el mundo es ciego, y se conoce que tú vienes de él. Vosotros los vivos hacéis estribar toda causa en el cielo, como si él imprimiera por necesidad su movimiento a todas las cosas. Si así fuese, quedaría destruido en vosotros el libre albedrío, y no se recompensaría, como es justo, el bien, con goces y alegrías, y el mal, con llanto y luto. El cielo inicia vuestros movimientos, no quiero decir que todos, pero aunque así lo dijese, os ha dado luz e inteligencia para distinguir el bien del mal. Os ha dado también el libre albedrío, que puede resistir si se emplea en los primeros asaltos con el cielo, y después sale vencedor si se hace de él buen uso.
a mayor fuerza y a naturaleza mejor estáis sometidos siendo libres creando aquella vuestro espíritu en el que no influye el cielo. Así pues, si el mundo se aparta del verdadero camino, vuestra es la culpa, que en vosotros debe buscarse, y ahora te lo probaré con toda veracidad. El alma sale de manos de aquel que la acaricia antes de que exista, semejante a un niño que charla entre risa y llanto. Aquella alma sencilla, que no sabe otra cosa, sino que procede de un amable hacedor, vuelve de nuevo gustosa al que es causa de su dicha. Desde luego empieza a sentir contento por bienes de escaso valor, en lo que se engaña, y corre tras ellos si no tiene guía o freno que tuerza su inclinación. Por eso son necesarias leyes que sirvan de freno, reyes que supieran por lo menos distinguir la torre de la verdadera ciudad. Las leyes existen, pero ¿quién se cuida de su cumplimiento? Nadie, porque el pastor que precede a las almas puede rumiar pero no tiene la uña hendida, por lo cual, viendo todo el rebaño a su pastor alimentarse de lo que él es tan goloso, se apacienta de aquello mismo y no pide más. Bien puedes ver por esto que en el mal gobierno estriba la causa de que el mundo sea culpable, y no en que vuestra naturaleza esté corrompida. Roma, que hizo bueno al mundo, solía tener dos soles, que hacían ver uno y otro camino, el del mundo y el de Dios. Uno de los dos soles ha oscurecido el otro, y la espada se ha unido al báculo pastoral, así es que juntos a viva fuerza deben necesariamente carecer de acuerdo, porque desde que se han unido no se temen mutuamente. Si no me prestas crédito, piensa en la espiga, pues toda hierba se conoce por su semilla. En el país que baña el Po y el Adige solía encontrarse valor y cortesía antes de que Federico tuviese contiendas. Hoy, todo aquel que dejara de acercarse a aquellas provincias por vergüenza de hablar con hombres probos, puede pasar por ellas seguro de que no hallará ninguno. Bien es verdad que aún existen tres ancianos en quienes la edad antigua reprende a la moderna, y a quienes les parece que Dios tarda en llamarlos a mejor vida. Conrado da Palazzo, el buen Gerardo y Guido de Castel, a quien se llama más frecuentemente en francés el lombardo sencillo. De hoy más la Iglesia de Roma, por confundir en sí dos gobiernos, cae en el lodo ensuciándose a sí misma y a su carga. Oh, Marco mío, dije yo, razonas bien, y ahora comprendo por qué fueron excluidos de heredar los hijos de Leví. Pero qué Gerardo es ese que tienes por un sabio, ese resto de una raza extinguida que es un reproche para este siglo salvaje. O tus palabras me engañan o me tientan, respondióme, porque a pesar de hablarme en toscano, parece que no sepas nada del buen Gerardo. Yo no lo conozco bajo otro nombre, a menos que no le llame padre de Gaia. Dios sea con vosotros, que no puedo seguiros más. Mira el alba que ya blanquea, brillando a través del humo. Me es preciso partir antes de que aparezca el ángel que está allí. Así dijo, y no quiso escuchar más. Fin del canto XVI del Purgatorio. Canto XVII del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Recuerda, lector, si alguna vez te has visto envuelto por la niebla en los Alpes, a través de la cual no divisabas más que el topo a través de la membrana que cubre sus ojos, cuán débilmente penetran los rayos del sol por entre los húmedos y densos vapores, cuando éstos empiezan a enrarecerse, y tu imaginación podrá comprender cómo volví yo a ver el sol que estaba ya próximo a su ocaso. Con tal luz, igualando los míos a los fieles pasos de mi maestro, salimos fuera de aquella nube cuando los rayos estaban ya amortiguados por la parte inferior de la montaña. Oh imaginación, que a veces separas de tal modo a nuestra alma de la percepción de las cosas exteriores, que el hombre no distingue nada, aunque suenen en torno suyo 1000 trompetas. ¿Quién te anima si los sentidos no te aguijonean? Ah, lo que te anima es una luz que se forma en el cielo por sí misma o por la bondad divina que la envía aquí abajo. En mi imaginación aparecieron las huellas de la impiedad de aquella que se transformó en el pájaro que más se deleita cantando. Entonces mi espíritu se reconcentró tanto en sí mismo que no llegaba hasta él ninguna cosa exterior.
Después descendió a mi apartada fantasía la imagen desdeñosa y fiera de un crucificado a quien veía morir. Junto a él estaba el grande Asuero, Ester su esposa y el justo Mardoqueo, que en sus obras y en sus palabras fue tan recto. Cuando se desvaneció por sí misma aquella visión como una burbuja a la que falta el agua de que estaba formada, surgió a mi imaginación una doncella que llorando desconsolada decía: oh reina, ¿por qué tu cólera te redujo a la nada? Te has dado muerte por no perder a Lavinia, sin embargo me has perdido, y yo soy la que lloro, madre, tu pérdida, antes que la de otro. Así como se interrumpe el sueño cuando una nueva luz hiere de repente nuestros ojos, y aunque interrumpido se agita antes de morir enteramente, así terminaron mis visiones tan pronto como me dio en el rostro una claridad mucho mayor de la que estamos acostumbrados a ver. Me volví a uno y otro lado para examinar el sitio en que me encontraba, cuando oí una voz que decía: por aquí se sube, la cual dio nuevo curso a mis ideas y obligó a mi voluntad a mirar quién era el que hablaba con tal prontitud que no hubiera descansado hasta averiguarlo. Pero lo mismo que nuestra vista tiene que inclinarse ante el sol que se vela bajo su luz, desfalleció allí mi valor. Este, me dijo mi maestro, es un espíritu divino que nos dirige por el camino que hemos de seguir, sin que se lo hayamos rogado, ocultándose él mismo a favor de su luz. Hace con nosotros lo que el hombre debe hacer consigo mismo, y no como el que espera una súplica, y conociendo la necesidad de ella se prepara malignamente a rehusar todo socorro. Ahora nuestros pies pueden prestarse a obedecer tan cortés invitación. Apresuremos, pues, nuestra subida antes de que oscurezca, porque después no podríamos hasta que asomara el día. Así dijo mi guía, y ambos dirigimos nuestros pasos hacia una escalera. En cuanto estuve en la primera grada, sentí junto a mí como un movimiento de alas que aventaba mi rostro, y oí decir: Beati pacifici, que carecen de pecaminosa cólera. Estaban ya tan elevados sobre nosotros los últimos rayos a quienes sigue la noche, que las estrellas aparecían por muchos lados. Oh valor mío, ¿por qué así te alejas? Decía yo entre mí, por sentir que flaqueaban mis piernas. Nos encontrábamos donde concluía la escalera y estábamos parados como la nave que llega a la playa. Observé un momento por si oía algo en el nuevo círculo y después, dirigiéndome hacia mi maestro, le dije: dulce padre mío, dime, ¿qué ofensa se purifica en el círculo en que estamos? Si se paran nuestros pies, no detengas tus palabras. Me contestó: el amor del bien que no ha cumplido su deber se recupera aquí. Aquí se castiga al tardío remero. Pero para que lo entiendas más claramente, dirige tu pensamiento hacia mí y cogerás un buen fruto de nuestra detención. Hijo mío, empezó a decir, ni el Creador ni criatura alguna carecieron jamás de amor, bien sea natural o espiritual, según te consta. El natural no se equivocó nunca. El otro puede errar por un objeto culpable, por poco o por mucho fervor. Mientras que se dirige a los principales bienes y se modera en su afecto a los secundarios, no puede ser causa de falta censurable, pero cuando converge al mal o se lanza al bien con mayor o menor solicitud de la que debe, este amor, hechura de Dios, se vuelve contra Dios mismo. De aquí puedes deducir que el amor es en nosotros la semilla de toda virtud y de toda acción que merezca castigo. Ahora bien, como el amor no puede ser indiferente al bienestar de su objeto, todas las cosas están preservadas de su propio odio, y como ningún ser creado puede estar separado del primero, ni existir por sí solo, todo sentimiento que tienda a odiar a su creador es imposible. Resulta, pues, si mi deducción es lógica, que el mal que se ama es contra el prójimo, y que este amor nace de tres modos en vuestra enlodada tierra. Ya por esperar elevarse sobre la ruina del prójimo, deseando sólo por esto que se derrumbe desde la altura de su grandeza, ya por miedo de perder mando, gracia, honor y fama ante la elevación de otro, causando esto tal disgusto que se anhela lo contrario, y ya por haber recibido alguna injuria que irrita al hombre y le hace ávido de venganza, dedicándose únicamente a buscar el mal de su ofensor. Este triforme amor es el que hemos visto llorar en los círculos inferiores. Ahora quiero que conozcas el otro amor que corre al bien sin orden ni medida. Cada cual concibe confusamente y desea un bien,
en el que se recree el alma, y por eso se esfuerzan todos en alcanzarlo. Si vuestro amor es lento en dirigirse o en adquirir aquel bien, este círculo os da el debido castigo aun después de vuestro arrepentimiento en vida. Existe otro bien que no hace al hombre dichoso, no es la felicidad, no es la buena esencia, el fruto y la raíz de todo bien. El amor que se entrega demasiado a ese bien se castiga en los tres círculos superiores a éste, pero no te diré el modo cómo está hecha esta división, a fin de que lo busques por ti mismo. Fin del canto XVII del Purgatorio. Canto XVIII del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El gran doctor había terminado su razonamiento y miraba atentamente mis ojos para ver si me dejaba satisfecho, y yo, que me sentía excitado por una nueva sed, callaba exteriormente, pero decía en mi interior: quizá le fatiguen mis numerosas preguntas, mas aquel padre veraz, que adivinó el tímido deseo que no me atrevía a descubrir, hablándome, me dio aliento para hablar, por lo que le dije: maestro, mi vista se aviva de tal modo con tu luz que discierne claramente cuanto tu razón abarca o describe. Por eso te ruego, dulce y querido padre, que me definas el amor al que atribuyes toda buena acción y su contraria. Dirige hacia mí, me dijo, las penetrantes luces de tu inteligencia y te será manifiesto el error de los ciegos que se convierten en guías. El alma, que ha sido creada con predisposición al amor, se lanza hacia todo aquello que le agrada tan pronto como se siente estimulada por el placer a llevar a cabo alguna acción. Vuestra facultad aprehensiva tiene su origen en un objeto exterior, y lo desenvuelve en vosotros de tal modo que induce a vuestro ánimo a dirigirse hacia dicho objeto. Y si al volverse se abandona a él, ese abandono es amor, y ese amor es la naturaleza que de nuevo se une a vosotros por medio del placer del alma. Después, lo mismo que el fuego se agita en la altura a causa de su forma, que está hecha para subir allá donde se conserva más en su materia primitiva, así también el alma apasionada se entrega al deseo, que es el movimiento espiritual, y no sosiega hasta que goza de la cosa amada. Por eso puedes ver cuán oculta está la verdad a la gente que afirma que todo amor tiene en sí algo de laudable, quizá porque creen que su materia es siempre buena, pero no todos los sellos estampados son buenos por más que la cera lo sea. Tus palabras y mi inteligencia que las ha seguido, le respondí, me han descubierto lo que es el amor, pero eso mismo me ha llenado de nuevas dudas, porque si el amor nace en nosotros por efecto de las cosas exteriores, sin que el alma tome parte en ello, ésta no tendrá ningún mérito en seguir un camino recto o tortuoso. Respondióme: puedo decirte todo cuanto en ello ve nuestra razón. Por lo demás, espera llegar hasta Beatriz, porque esto es una obra de fe. Toda forma sustancial, que es distinta de la materia y que sin embargo está unida a ella, contiene una virtud que le es particular, la cual, sin sus obras, ni se siente ni se demuestra, sino que se manifiesta por sus efectos, como la vida de la planta por su verde follaje. El hombre ignora de dónde procede la inteligencia de sus primeras nociones y el amor de las cosas que primeramente apetece, las cuales existen en nosotros como en las abejas existe la inclinación a fabricar la miel, y en estos primeros deseos no cabe alabanza ni censura. A fin de que a estos deseos vayan unidos otros, es innata en vosotros la virtud que aconseja y que debe tenerse en el umbral del asentimiento. En esta está el principio de donde sacáis la ocasión de contraer méritos, según que aquella acoja o rechace buenos o malos amores. Aquellos que razonando llegaron al fondo de las cosas han reconocido esta libertad innata y han dejado al mundo doctrinas morales. Supongamos, pues, que la necesidad crea todo el amor que arde dentro de vosotros. En cambio, vosotros tenéis la potestad de contenerlo. Beatriz llama al libre albedrío la noble virtud. Procura en su consecuencia recordarlo por si te habla de ello. La luna, que salió tarde y casi a medianoche, hacía que nos parecieran más escasas las estrellas, y semejante a caldero inflamado recorría en el cielo el camino que abrasa el sol, cuando el habitante de Roma le ve caer entre Cerdeña y Córcega. Aquella sombra bienhechora, merced a la cual Piétola ha adquirido más fama que Mantua, había librado a mi espíritu del peso que lo abrumaba, por lo cual yo,
que había recibido claras y sólidas razones con respecto a todas mis preguntas, estaba como el hombre que sorprendido por el sueño no piensa en nada. Pero esta somnolencia la hizo desaparecer de improviso mucha gente que avanzaba ya detrás de nosotros, y así como en otro tiempo el ismeno y el asopo vieron correr de noche por sus orillas una muchedumbre furiosa para tener propicio a Baco los tebanos, así avanzaban por aquel círculo, según pude ver, los que eran guiados por una buena voluntad y un justo amor. En breve llegaron a nosotros, porque toda aquella gran turba venía corriendo, y los dos de delante gritaban llorando. María se dirigió con suma celeridad a la montaña, y César, por subyugar a Lérida, voló a Marsella y después pasó a España. Pronto, pronto, exclamaban otros en pos de ellos, que el tiempo no se pierda por poco amor, porque el celo del bien hace que en nosotros reverdezca la gracia. Oh almas, en quienes un fervor ardiente recompensa ahora quizá la negligencia y la tardanza que por tibieza empleasteis para el bien, éste, que vive aún, y no os engaño, quiere ir allá arriba en cuanto el sol brille de nuevo. Decidnos, pues, dónde está la abertura más próxima. Tales fueron las palabras de mi guía, y uno de aquellos espíritus dijo: ven tras nosotros y la encontrarás. Estamos tan deseosos de avanzar que no podemos detenernos. Perdona, pues, si este justo castigo te parece una descortesía. Yo fui abate en San Zenón de Verona durante el imperio del buen Barbarroja, de cuyo doloroso recuerdo aún se ocupa Milán. Hay quien tiene ya un pie en la fosa que pronto llorará por aquel monasterio, entristeciéndole el poder que allí tuvo, porque en lugar de un buen pastor ha puesto en él a su hijo, malo de cuerpo, peor aún del espíritu, y nacido de mal consorcio. No sé si aquella alma dijo más o si se calló. Tan lejos se encontraba ya de nosotros. Pero esto es lo que oí y me pareció bien retenerlo en mi memoria. Y aquel, que era el socorro de todas mis necesidades, dijo: vuélvete hacia aquí, mira dos que vienen mordiendo a la pereza. Estos iban diciendo detrás de todos: la nación por quien se abrió el mar murió antes de que sus descendientes viesen el Jordán, y aquella que no quiso compartir hasta el fin las fatigas del hijo de Anquises se ofreció por sí misma a una vida sin gloria. Enseguida, cuando aquellas sombras se alejaron tanto de nosotros que ya no podíamos verlas, me asaltó una nueva idea, de la que nacieron varias otras, y mi imaginación empezó a vagar de tal modo de una a otra que por placer cerré los ojos y mi pensamiento se trocó pronto en sueño. Fin del canto XVIII del Purgatorio. Canto XIX del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la hora en que el calor del día no puede entibiar el frío de la luna, vencido por el de la tierra o por el de Saturno, cuando los geománticos ven el signo de la mayor fortuna elevarse en oriente antes del alba por aquel camino que no estará mucho tiempo oscurecido, se me apareció en sueños una mujer tartamuda, bizca, de pies torcidos, manca y de amarillento color. Yo la miraba, y así como el sol reanima los miembros entorpecidos por el frío de la noche, del mismo modo mi mirada hacía ágil su lengua y erguía su cuerpo en poco tiempo, colorándole el marchito rostro como requiere el amor. Cuando vio su lengua suelta empezó a cantar de tal modo que con trabajo hubiera podido separar mi atención de ella. Yo soy, cantaba, yo soy dulce sirena, que extravió a los marinos en medio del mar. Tal es el placer que les hago experimentar. Con mi canto aparté a Ulises de su camino inseguro, y el que conmigo se aviene rara vez se va según es lo que le fascino. Aún no había cerrado su boca cuando apareció a mi lado una mujer santa y pronta a confundirla. Oh Virgilio, Virgilio, ¿quién es esa? Decía altivamente, y él se acercaba con los ojos fijos solamente en aquella honesta mujer. Esta cogió a la otra, la abrió por delante y me descubrió su vientre. La pestilencia que de él salía me despertó. Volví los ojos y el buen Virgilio me decía: lo menos te he llamado 3 veces, levántate y ven, busquemos la abertura por donde has de entrar. Me levanté.
Todos los círculos del sagrado monte estaban inundados por la luz del día y continuamos caminando teniendo al sol a nuestra espalda. Mientras le seguía, llevaba yo la frente como aquel a quien abruman los pensamientos, que de sí mismo hace un arco de puente, cuando oí: «Venid, por aquí se pasa». Estas palabras fueron pronunciadas con un tono tan suave y benigno como no se oye en esta región mortal. Con sus alas abiertas, que parecían de cisne, el que nos había hablado así nos condujo por entre las dos laderas del áspero peñasco. Movió después sus plumas y aventó mi frente, afirmando que son bienaventurados qui lugent, porque tendrán con qué consolar sus hermosas almas. «¿Qué tienes que contemplas en el suelo?», me preguntó mi guía poco después que el ángel se hubiera elevado sobre nosotros. Le contesté: «Me ha sumergido en tales dudas una nueva visión que me atrae de tal suerte que no puedo eximirme de pensar en ella». «¿Has visto?», me dijo, «aquella ciudad encantadora por quien se vierten tantas lágrimas en los círculos a donde nos dirigimos? ¿Has visto cómo el hombre puede desprenderse de ella? Bástete pues esto y ven pronto. Vuelve tus ojos a la invitación que te hace el Rey Eterno, mostrándote la belleza de las estrellas que en torno a él giran. Como el halcón que mirando antes sus garras acude al grito de su dueño y extiende su vuelo, excitado por el deseo de la presa que le atrae, así recorrí yo la roca que se hiende para ofrecer un paso al que sube hasta el sitio donde se entra en el quinto círculo. Cuando hube penetrado en el quinto círculo vi por él gente tendida boca abajo y llorando. «Adesit pavimento anima mea», les oía exclamar en medio de tan profundos suspiros que apenas se comprendían sus palabras. Oh elegidos de Dios, cuyos sufrimientos hacen menos duros la justicia y la esperanza, dirigidnos hacia las altas gradas. Si venís aquí libres de estar tendidos y queréis encontrar más pronto el camino, llevad siempre vuestra mano derecha extendida sobre el borde exterior del círculo. Tal fue la pregunta del poeta y tal la respuesta que le dieron un poco más adelante de nosotros. Por sus palabras adiviné el pensamiento que ocultaba, y volviendo mis ojos hacia los de mi maestro, conocí por una señal agradable de éste que consentía en lo que mi mirada pedía con tal deseo. Cuando tuve el poder de obrar a mi gusto, me dirigí hacia aquella criatura cuyas palabras me habían hecho notar su pensamiento, diciéndole: «Espíritu, en quien el llanto madura la expiación, sin la cual no se puede llegar hasta Dios, suspende un momento por mí tu mayor cuidado. Dime quién fuiste y por qué tenéis todos la espalda vuelta hacia arriba, y si quieres que pida por ti alguna cosa en el mundo de donde salí vivo». Me respondió: «Sabrás por qué el cielo ordena que tengamos la espalda vuelta hacia él, pero antes scias quod ego fui successor Petri. Entre Sesti y Chiavari se interna un hermoso río, y de su nombre toma origen el título de mi sangre. Un mes y poco más pude experimentar lo pesado que es el gran manto al que lo preserva del lodo, pues cualquier otra carga parece una pluma. Mi conversión, ay de mí, fue tardía, pero cuando fui elegido pastor romano conocí lo engañosa que es la vida. Vi que allí no reposaba el corazón, ni se podía subir más alto en aquella vida mortal. Así es que el amor de la eterna inflamó mi alma. Hasta entonces fui un alma miserable y alejada de Dios, y completamente avara, por lo cual sufro el castigo que ves. Lo que hace la avaricia se declara aquí con el castigo de las almas echadas boca abajo, pena más amarga que ninguna otra. Así como nuestros ojos, fijos en las cosas terrenales, no miraron nunca hacia arriba, del mismo modo la justicia hace que se arrastren por el suelo. Así como la avaricia extinguió en nosotros el amor hacia todo el bien verdadero e hizo fracasar toda buena acción, así también la justicia nos tiene aquí oprimidos, atados de pies y manos e inmóviles y extendidos mientras plazca al justo Señor. Yo me había arrodillado y quise hablar, pero cuando empezaba el espíritu se apercibió, con solo escuchar, de este acto de reverencia, y me dijo: «¿Por qué te inclinas al suelo de este modo?». Le contesté: «Mi recta conciencia me obliga a daros esta muestra de respeto». «Endereza tus piernas y levántate, hermano», repuso. «No te engañes. Como tú y los demás,
soy servidor de la misma potestad. Si has podido comprender aquellas palabras evangélicas que dicen neque nubent, bien puedes ver por qué hablo así. Vete ya, no quiero que te detengas por más tiempo, que tu permanencia aquí da treguas a mi llanto, con el que acelero lo que tú has dicho antes. Tengo allá abajo una sobrina que se llama Alagia, naturalmente buena, a no ser que nuestra casa la haya pervertido con su ejemplo. Ella sola me queda ya en el mundo. Fin del canto XIX del Purgatorio. Canto XX del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Una voluntad no puede luchar contra otra mejor, así que para complacer a aquel espíritu saqué del agua la esponja no saturada de mi curiosidad. Me puse en marcha y mi guía se encaminó también por los sitios que había expeditos a lo largo del dorso del monte, como se anda por un muro estrecho a lo largo de las almenas, porque las almas que funden gota a gota por sus ojos el mal que se apodera del mundo entero ocupan toda la otra parte exterior. Maldita seas, antigua loba, que con tu hambre profunda e insaciable haces más presas que todas las demás fieras. Oh cielo, cuyas revoluciones inducen a creer que son causa de los cambios que experimentan las cosas y las condiciones humanas, ¿cuándo vendrá aquel ante quien huirá aquella? Íbamos caminando con pasos lentos y contados, prestando toda mi atención a las sombras a quienes oía con piedad llorar y quejarse, cuando por casualidad oí exclamar delante de nosotros: «Dulce María», con una voz tan plañidera como la de una mujer próxima a su alumbramiento. Luego continuó: «Fuiste tan pobre como se puede ver por aquel establo donde depusiste tu santo fruto». Enseguida oí: «Oh buen Fabricio, quisiste más bien poseer la virtud con la pobreza que grandes riquezas con el vicio». Estas palabras me eran tan agradables que me adelanté para conocer al espíritu de donde al parecer procedían. Este hablaba aún de los donativos que hizo Nicolás a las doncellas para conducir su juventud por la senda del honor. «Oh alma que hablas tan bien, dime quién fuiste», dije yo, «o por qué eres la única que reproduces tan dignas alabanzas. Tus palabras no quedarán sin recompensa si vuelvo para acabar el corto camino de aquella vida que vuela a su término». Me contestó: «Te lo diré, no porque espere consuelo alguno que proceda de allí, sino porque brilla en ti tanta gracia antes de estar muerto. Yo fui raíz de la mala planta que produce tan nociva sombra en la tierra cristiana que raro es el buen fruto que se coge. Pero si Dway, Lil y Brujas pudieran, pronto tomarían venganza, y yo se la pido a aquel que lo juzga todo. En el mundo me llamé Hugo Capeto. Tienen en mí su origen los Felipes y Luises, que poco ha rigen la Francia. Hijo fui de un carnicero de París. Cuando faltaron los antiguos reyes, excepto uno que estaba revestido de paños grises, empuñé las riendas del gobierno del reino y tuve tal poder en mi nueva posición y me vi tan rodeado de amigos que se prometió la corona vacante a la cabeza de mi hijo, de quien han salido los huesos sagrados de los nuevos reyes. Mientras que la gran dote provenzal no despojó de vergüenza a mi sangre, valía poco, mas en cambio no hacía daño, pero allí dio principio por medio de la fuerza y de la mentira a sus rapiñas y después, por enmendarse, se apoderó de Poitiers y de Normandía y de Gascuña. Carlos fue a Italia y por enmendarse hizo una víctima de Conradino y después envió al cielo a Tomás, también por enmendarse. Veo un tiempo, que no está muy lejano, que impulsará fuera de Francia a otro Carlos para darse a conocer mejor a sí mismo y a los suyos. Sale de ella sin más armas que la lanza con que luchó Judas, y la dirige tan bien que atraviesa el vientre de Florencia. Allí no adquirirá comarcas, sino pecados y vergüenza, tanto más graves cuanto más sencillo le parezca el daño que cause. Veo al otro que salió preso de su buque vender a su hija y regatear su precio como hacen los corsarios con sus esclavas. Oh avaricia, ¿qué más puedes hacer ya cuando te has atraído de tal modo a mi sangre que no se cuida de su propia carne? Porque parezca menor el mal futuro y el pasado,
veo entrar en anagni la flor de lis y a cristo prisionero en la persona de su vicario. Le veo otra vez entregado al ludibrio, veo renovar la hiel y vinagre y le veo morir entre dos ladrones vivos. Veo tan cruel al nuevo Pilatos que esto no le basta, y sin decreto de los que están autorizados para ello, lleva hasta el templo sus ambiciosos deseos. Oh Señor mío, ¿cuándo seré bastante dichoso para contemplar la venganza que oculta en tus arcanos le hace grata su cólera? En cuanto a lo que yo decía de la única esposa del Espíritu Santo y que te ha hecho dirigirte hacia mí para obtener alguna explicación, te diré que forma parte de nuestras oraciones mientras dura el día, pero en cuanto anochece, citamos en su lugar ejemplos del todo contrarios. Entonces recordamos a Pigmalión, a quien su pasión por el oro hizo traidor, ladrón y parricida, y la miseria del avaro Midas, castigado por su ambiciosa petición, de la que es preciso burlarse siempre. Enseguida cada cual recuerda al loco Acam, y cómo robó los despojos del enemigo, de suerte que aquí parece que aún le muerde la ira de Josué. Después acusamos a Safira y a su marido, alabamos a los que pisotearon a Heliodoro y todo el círculo del monte se ocupa de Polinéstor, que mató a Polidoro. Por último gritamos, oh Craso, dinos, puesto que lo conoces, qué sabor tiene el oro. A veces hablamos unos en alta voz, otros en voz baja, según la afección que nos estimula, ya con más o menos fuerza. Ahora no era yo solo el que recordaba el bien de que nos ocupamos durante el día, pero no había otro aquí cerca que levantara tanto la voz. Nos habíamos separado ya de aquel espíritu y procurábamos subir por el camino tanto cuanto nos era permitido, cuando oí retemblar el monte como si cayera alguna cosa. El frío que me produjo sólo puede compararse con el que siente el que está próximo a la muerte. Delos no se estremeció en verdad tan fuertemente antes que Latona anidase en él para dar a luz los dos ojos del cielo. Después resonó por todos los ámbitos de la montaña tal grito que el maestro se dirigió hacia mí diciendo no titubees mientras yo te guíe. Gloria in excelsis Deo, decían todos según pude comprender por salir de un punto cercano a donde yo estaba, y desde el que se podía oír esta exclamación. Nos quedamos inmóviles y en suspenso como los pastores que fueron los primeros en oír aquel canto, hasta que cesó el temblor y acabó el himno. Emprendimos nuevamente nuestro santo camino, mirando las sombras que yacían por el suelo vueltas boca abajo y exhalando su acostumbrado llanto. Si mi memoria no se equivoca, jamás me ha atormentado tanto la ignorancia de una cosa, ni tanto me ha excitado el deseo de averiguar algo, según lo que este deseo ocupaba entonces mi mente. Por la premura de nuestra marcha, no me atrevía a preguntar. Por mí mismo no podía ver nada, así es que caminaba tímido y pensativo. Fin del canto 20 del Purgatorio. Canto 21 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquella sed natural que no se sacia más que con el agua por la cual la samaritana pidió la gracia, me atormentaba y me excitaba en pos de mi guía por aquel camino obstruido, sintiéndome movido a compasión ante la justa venganza de Dios. Y he aquí que del mismo modo que según refiere Lucas se apareció Cristo, después de salir del sepulcro, a dos hombres que encontró en el camino, así se nos apareció una sombra que venía en pos de nosotros mirando a sus plantas las almas tendidas. Aún no habíamos reparado en ella cuando nos dirigió la palabra diciéndonos hermanos míos, la paz de Dios sea con vosotros. Nos volvimos presurosamente y Virgilio le hizo la demostración que convenía a aquel saludo. Después le dijo que el concilio bienaventurado te admita en paz la corte de verdad que me relega a un destierro perpetuo. ¿Cómo y por qué? Preguntó el espíritu, vais tan deprisa, si sois sombras que Dios no admite allá arriba. ¿Quién os ha guiado hasta aquí por su escala? Mi doctor contestó, si examinas las señales que lleva éste y traza el ángel, podrás ver que tiene el derecho de reinar con los buenos. Pero como aquella que hila de noche y de día no había terminado aún la usada que le correspondía y que Cloto prepara e impone a cada uno de nosotros, su alma, que es de una naturaleza hermana a la nuestra,
viniendo aquí no podía venir sola porque no puede ver como nosotros. Por esta razón fui yo sacado de la vasta garganta del infierno y se lo enseñaré hasta donde mi ciencia pueda guiarle. Pero dime, si es que lo sabes, ¿por qué ha dado antes el monte tales sacudimientos y por qué todas las almas parecían gritar a la vez hasta el pie de aquel bañado por el mar? Por medio de esta pregunta Virgilio acertó como en una aguja con el ojo de mi deseo, de suerte que merced a la esperanza mi sed sintió menos su ardor. Aquel empezó de esta manera: no sin fundado motivo siente eso la religiosa montaña ni está fuera de sus leyes. Este sitio está libre de toda conmoción. El ruido no puede proceder más que de aquello que el cielo recibe digno de sí mismo, y no de otra causa. Porque no llueve, ni graniza, ni nieva, ni cae escarcha ni rocío más acá de la puerta de las 3 pequeñas gradas. No aparecen nubes densas ni enrarecidas, ni se ven relámpagos ni a la hija de Taumas, que allá abajo cambia con frecuencia de sitio. No hay seco vapor que se eleve a mayor altura de la de aquellas 3 gradas de que he hablado, donde tiene sus plantas el vicario de Pedro. Quizá más abajo el monte experimente sacudidas más o menos violentas, pero por más viento que esconda la tierra, no sé en qué consiste, que aquí no se ha sentido nunca. La montaña tiembla únicamente cuando alguna alma, sintiéndose purificada, se eleva o se mueve para subir, acompañándola aquel cántico. Su sola voluntad es la prueba de la purificación. Aquella excita al alma, libre ya, a mudar de sitio, gozando ésta de tan justa voluntad. No por eso deja de sentir antes de tiempo el deseo ineficaz de subir al cielo, pero sin dejar tampoco el deseo de satisfacer a la justicia divina, pues ésta le impone por el castigo el mismo anhelo que tuvo por el pecado. Yo, que he estado tendido bajo el dolor más de 500 años, no he sentido hasta este momento la libre voluntad de una mansión mejor. Por eso has sentido el terremoto y a los piadosos espíritus alabando por la montaña a aquel Señor que los admitirá pronto en su seno. Así habló, y como el hombre goza tanto más en beber cuanto mayor es su sed, no sabré decir el contento que me dio. Mi sabio guía le dijo: ahora veo la red en que estáis prendidos y el modo de librarse de ella, la causa del temblor del monte y por la que os congratuláis. Ahora haznos saber, si lo tienes a bien, quién fuiste y por qué has estado tendido durante tantos siglos. Permítame que lo deduzca de tus palabras. En aquel tiempo en que el buen Tito, con la ayuda del supremo rey, vengó las heridas por donde salió la sangre que había vendido Judas, respondió aquel espíritu: estaba yo allí abajo llevando el nombre que más dura y honra más, bastante famoso, pero sin fe. Fue tan dulce mi canto que a pesar de ser tolosano, Roma me atrajo, mereciendo que coronaran mis sienes de mirto. Aún me llama Stacio la gente que allí vive. Canté a Tebas y después al gran Aquiles, pero caí en mi camino llevando mi segunda carga. Mi ardor encontró las chispas de la divina llama que lo inflamaron y que han inflamado a más de 1000. Hablo de la Eneida, la cual fue mi madre y mi nodriza en poesía. Sin ella no escribí nada que equivaliera al peso de un dracma, y por haber vivido allí abajo cuando vivió Virgilio, consentiría en haber estado padeciendo un año más en este destierro. Estas palabras hicieron que Virgilio se volviera hacia mí con un ademán que aunque tácitamente decía: cállate. Pero la facultad de la voluntad no lo puede todo, porque la risa y el llanto siguen de tal modo a la pasión de que proceden, que en los hombres más veraces no esperan para manifestarse a aquella facultad, por lo cual yo sonreí como hombre que expresa por medio de señas lo que quiere significar con las palabras. Así es que la sombra se cayó y me miró a los ojos donde el pensamiento se refleja más. ah, ojalá puedas llevar a buen término tu grande obra, dijo, mas ¿por qué tu rostro me ha mostrado ahora ese relámpago de sonrisa? Vime entonces apurado entre ambos. El uno me obligaba a callar, el otro me incitaba a hablar, por lo cual me contenté con suspirar y fui comprendiendo. Puedes hablar sin temor, me dijo mi maestro. Habla y dile lo que pregunta con tanto empeño. Contesté pues: quizá te asombres, antiguo espíritu, de mi sonrisa,
pero quiero causarte mayor admiración. Este que guía mis ojos hacia arriba es aquel Virgilio de quien adquiriste ánimos para ocuparte en tus versos de los actos de los hombres y de Dios. Si creíste que mi sonrisa tenía otra causa, deséchala como errónea y cree que sólo procedía de las palabras que pronunciaste con respecto a él. Stacio se inclinaba ya para abrazar las rodillas de mi señor, pero éste le dijo: hermano, no lo hagas, que tú eres sombra y ves ante ti a otra sombra. Y él, levantándose, contestó: tú puedes comprender ahora la magnitud del amor que por ti me inflama cuando olvido nuestra vanidad tratando a una sombra como a un cuerpo sólido. Fin del canto XXI del Purgatorio. Canto XXII del Purgatorio de Dante. El ángel se había quedado detrás de nosotros, el ángel que nos había conducido al sexto círculo después de haber borrado una de las manchas de mi frente, y los que cifran todos sus deseos en la justicia habían dicho con su dulce voz: beati hasta sitio, concluyendo en esta palabra sin pronunciar el resto del versículo. Yo, más ligero por allí que por las otras aberturas, caminaba con tal paso que sin ningún trabajo seguía allá arriba a los veloces espíritus. Entonces Virgilio empezó a decir: el amor que nace de la virtud inflama siempre a otro amor mientras que su llama brille exteriormente. Desde la hora en que Juvenal bajó entre nosotros al limbo y me hizo conocer tu afecto hacia mí, mi benevolencia para contigo fue tal que no puede haber otra cosa mayor por otra persona a quien no se ha visto nunca, así es que ahora me parecen cortas estas escaleras. Pero dime, y como amigo, perdóname si mi demasiada confianza afloja el freno de mi lengua. ¿Cómo ha podido encontrar la avaricia un lugar en tu corazón en medio de ese recto sentido que has procurado poseer? Estas palabras hicieron sonreír desde luego a Stacio. Después respondió: todo cuanto me digas es para mí una prueba de cariño. Aparecen en efecto muchas veces cosas que dan un falso motivo para la duda, porque las verdaderas causas están ocultas. Tú crees, según me prueba tu pregunta, que yo fui avaro en la otra vida, quizá por haberme visto en el círculo en que me encontraba. Sabe, pues, que la avaricia estuvo muy lejos de mí y que mis excesos en contrario han sido castigados por 1.000.000 de lunas. Y si no hubiera sido porque me apliqué el oportuno remedio cuando medité los versos en que exclamas, casi irritado contra la humana naturaleza: oh hambre execrable del oro, ¿a dónde no conduces el insaciable apetito de los mortales?, me vería dando vueltas por el círculo donde se lanzan pesos. Entonces calculé que por abrir demasiado las alas podían llegar a gastarse mis manos, y me arrepentí tanto de aquel como de los otros males. ¿Cuántos resucitarán con los cabellos rapados por la ignorancia en que están de que la prodigalidad sea un pecado y que les impide arrepentirse ya durante su vida, ya en el término de ella? Y sabe que la falta que se opone directamente a cada pecado se consume aquí con el mismo pecado. Así es que si he estado purificándome entre los que lloran su avaricia, ha sido precisamente por la falta contraria. El cantor de los versos bucólicos dijo entonces: cuando cantaste las crueles contiendas de la doble tristeza de Yocasta, no creo, a juzgar por los acentos en que Clío te hace prorrumpir, que te contase entre los suyos la fe, sin la cual no basta obrar bien. Si así es, ¿qué sol o qué luz ha disipado tus tinieblas de tal modo que te permitiera elevar tus velas hacia el pescador? El espíritu contestó: tú fuiste el primero que me envió a beber en las grutas del Parnaso y el primero también que me ha iluminado en el amor de Dios. Hiciste como aquel que camina de noche, llevando tras sí una luz que no le sirve, pero que sirve para guiar a las personas que van en pos de él. Cuando dijiste: el siglo se renueva, vuelve la justicia con los primeros tiempos del género humano y una nueva raza desciende del cielo, por ti fui poeta, por ti cristiano. Pero para que veas mejor lo que te pinto, extenderé las manos a fin de darle más colorido. Ya estaba el mundo lleno de la verdadera creencia sembrada por los mensajeros del eterno reino, y tus palabras, ya citadas,
se referían a los nuevos apóstoles, por lo cual yo me acostumbré a visitarlos. Después me parecieron rodeados de tal santidad que cuando Domiciano los persiguió corrieron mis lágrimas mezcladas con las suyas. Mientras que allí viví les socorrí. Sus rectas costumbres me hicieron despreciar todas las otras sectas, y antes que en mi poema condujese a los griegos al río de Tebas, había recibido el bautismo. Pero por miedo fui cristiano en secreto, y por largo tiempo me mostré pagano. Esta timidez me ha hecho recorrer el cuarto círculo durante más de 4 siglos. Tú, pues, que has descorrido el velo que me ocultaba el soberano bien, puesto que tenemos más tiempo del que necesitamos para subir por nuestro camino, dime, si es que lo sabes, dónde están nuestro antiguo Terencio, Cecilio, Plauto y Barrón. Dime si están condenados y en qué círculo. Todos esos, y Persio y yo y otros muchos, respondió mi guía, estamos con aquel griego a quien lactaron las musas más que a otro alguno en el primer círculo de la ciega prisión. Muchas veces hablamos del monte donde se encuentran siempre nuestras nodrizas. Allí están con nosotros Eurípides, Anacreonte, Simónides, Agatón y otros muchos griegos que vieron en otro tiempo su frente coronada de laurel. De los que tú cantaste se ven allí a Antígona, a Deifila, Argia e Ismeda, tan triste como antes. Está también la que enseñó la Langia, la hija de Tiresias, y Tetis y Deidamia, con sus hermanas. Los dos poetas habían guardado silencio mirando de nuevo con atención en torno suyo por haber terminado la escala y sus paredes. Ya las 4 esclavas del día habían quedado atrás y la quinta estaba en el timón del carro solar, dirigiendo hacia arriba su luminosa punta, cuando mi guía dijo: creo que conviene que volvamos nuestro hombro derecho hacia la orilla del círculo para dar la vuelta a la montaña según acostumbramos a hacer. Esta costumbre fue nuestro guía y emprendimos el camino sin titubear una vez que a ello asintió la otra alma virtuosa. Ellos iban delante y yo detrás, solo, escuchando sus palabras que me comunicaban la inteligencia de la poesía. Pero pronto interrumpió tan dulce coloquio la vista de un árbol que encontramos en medio del camino, cargado de suaves y olorosos frutos, y como el abeto que elevándose hasta el cielo va disminuyendo de rama en rama, así aquél iba disminuyendo por su parte inferior, con objeto, según creo, de que nadie suba a él. Hacia el lado en que estaba cerrado nuestro camino caía de la alta roca una agua cristalina que se esparcía por las hojas superiores. Los dos poetas se acercaron al árbol cuando exclamó una voz entre el follaje: «Os puede costar caro tocar a ese manjar». Después dijo: «María pensaba más en que las bodas fuesen honrosas y completas que en su boca que ahora intercede por vosotros». Las antiguas romanas se contentaron con el agua por toda bebida, y Daniel despreció los manjares y adquirió la ciencia. El primer siglo fue tan bello como el oro, el hambre hacía más sabrosas las bellotas, y merced a la sed cualquier arroyuelo se convertía en néctar. En miel y langostas consistió el alimento del bautista en el desierto. Esto le da más gloria y le hace tan grande como lo patentiza el Evangelio. Fin del canto 22 del Purgatorio. Canto 23 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras tenía mi vista fija en el verde follaje, como suele hacer quien pierde el tiempo detrás de un pájaro, el que era para mí más que un padre, decía: «Hijo mío, ven ahora, porque el tiempo que se nos concede debe emplearse más útilmente». Volví el rostro con ligereza y con no menos mis pasos hacia los sabios que hablaban tan bien que escuchándolos se me hacía llevadero el camino cuando se oyó llorar y cantar labia mea, de un modo que hizo nacer en mí el placer y el dolor. «Oh dulce padre, ¿qué es lo que oigo?», empecé a decir. Y él: «A las sombras que van quizá deshaciendo el nudo de sus deudas». Cual peregrinos pensativos que al encontrar en su camino gente a quien no conocen se vuelven hacia ella sin detenerse, así venía tras nosotros, pero con un paso más rápido,
una turba de espíritus, tácita y piadosa, que nos adelantaba mirándonos. Cada uno de ellos tenía los ojos negros y cóncavos, la faz pálida y tan demacrada que a través de la piel se notaba la forma de los huesos. No creo que Erexiton se viese reducido a una piel tan seca cuando más tuvo que temer el hambre. Yo decía, pensando en mí mismo, he aquí cómo era la nación que perdió a Jerusalén cuando María llegó a devorar a su propio hijo. Sus ojos parecían anillos sin piedras. Aquellos que en el rostro del hombre leen homo hubieran conocido allí con facilidad la m. ¿Quién creería, ignorando la causa, que el olor de una fruta y de una agua pudiera, excitando su deseo, reducirlos a aquel extremo? Yo estaba asombrado al verles tan hambrientos, porque aún no conocía la causa de su demacración y de sus tristes escamas, cuando desde la profunda cavidad de su cabeza dirigió hacia mí sus ojos una sombra y me miró fijamente. Después exclamó en alta voz: ¿qué gracia se me concede? Nunca lo hubiera reconocido por su rostro, pero su voz me recordó todo lo que sus facciones habían absorbido en sí mismas, y esta chispa encendió en mí el completo conocimiento de aquel rostro cambiado, y reconocí el de Forese. Ah, me dijo, no fijes tu atención en esta lepra árida que me decolora la piel ni en la carne que me falta, pero dime la verdad con respecto a ti, y dime quiénes son aquellas dos almas que te guían. No me detendré hasta que me lo digas. Tu rostro, que ya he llorado por muerto, me excita ahora nuevos deseos de llanto, le respondí, al verle tan desfigurado. Pero dime por Dios, ¿qué es lo que os demacra tanto? No me hagas hablar de otra cosa mientras dura mi asombro, porque mal puede hablar aquel a quien preocupa otro cuidado. Me contestó: desde la eterna justicia cae tal virtud en el agua y en esa planta que hemos dejado más atrás, que me extenúa de esta suerte. Todos esos que cantan llorando por haberse entregado desenfrenadamente al vicio de la gula deben santificarse aquí por medio del hambre y de la sed. El olor que se exhala de los frutos y del agua que se extiende sobre ese follaje excita en nosotros el deseo de comer y de beber, sin que deje de revivir nuestra pena una sola vez cuando damos la vuelta por este espacio. He dicho pena cuando debía decir consuelo, porque la voluntad que nos conduce hacia ese árbol es la misma que condujo a Jesucristo a decir lleno de gozo, Elí, cuando nos redimió con la sangre de sus venas. Forese, repuse, desde aquel día en que cambiaste el mundo por mejor vida, no han transcurrido aún 5 años. Si la facultad de pecar concluyó en ti antes de que sobreviniera la hora del saludable dolor que nos reconcilia con Dios, ¿cómo es que has venido aquí arriba? Creía encontrarte abajo, donde el tiempo con el tiempo se repara. Respondióme: Minella es la que con sus ruegos asiduos me ha conducido a beber el grato ajenjo del dolor. Con sus devotas oraciones y sus suspiros me ha sacado del sitio donde se espera y librado de los otros círculos. Mi viudita, a quien amé mucho, es tanto más querida y agradable a Dios, cuanto más solícita es en obrar bien, porque la barballa de Cerdeña tiene mujeres mucho más púdicas que la barballa donde la he dejado. Oh dulce hermano, ¿qué quieres que te diga? Ante mi vista se presenta un tiempo futuro por el cual el presente no será muy antiguo y en el que se prohibirá desde el púlpito a las descaradas florentinas ir enseñando los pechos. ¿Qué mujeres bárbaras ni sarracenas hubo jamás que para hacerlas encubiertas hubiera necesidad de apelar a penas espirituales o a otras restricciones? Pero si las impúdicas estuviesen seguras de lo que el cielo les prepara pronto, tendrían ya la boca abierta para aullar. Porque si mi previsión no me engaña, serán entristecidas antes de que salga el bozo al niño que ahora se consuela con la nana. Ah, hermano, no te nos ocultes más. Estás viendo que yo, no sólo yo, sino todas estas almas, miran el sitio donde tu cuerpo ha velado al sol. Entonces le dije: si recuerdas cómo fuiste para conmigo y cómo fui para contigo, este recuerdo te será aún doloroso. De aquella vida me sacó el otro día ese que va delante de mí, cuando se ostentaba redonda la hermana de aquel, y le designé el sol. Ese sabio me ha guiado a través de la profunda noche por entre verdaderos muertos y con mi verdadera carne que le sigue.
su auxilio me ha sostenido hasta aquí en las cuestas y recodos del monte que hace que sean rectos los que tan torcidos hizo el mundo me ha dicho que me acompañaría hasta que me encuentre donde estará Beatriz entonces es preciso que me quede sin él virgilio es ese que me habló así y se le indiqué con el dedo el otro es aquella sombra por quien hubo hace poco tales sacudimientos en todos los ámbitos de vuestro monte que de sí la rechaza canto XXIII del Purgatorio. Canto XXIV del Purgatorio de Dante. Ni la conversación detenía nuestra marcha, ni ésta aquella, sino que a pesar de ir hablando, caminábamos bastante deprisa, como la nave impelida por un viento favorable. Las sombras, que parecían cosas dos veces muertas, daban a conocer en las cavidades de sus ojos la admiración que yo les causaba, después que se apercibieron de que aún vivía. Yo, continuando mi discurso, dije, esa sombra, quizá por causa de otros, se dirige hacia arriba con más lentitud de lo que haría. Pero dime, si es que lo sabes, ¿dónde está la picarda? Dime si entre toda esa multitud que me mira de ese modo hay alguna persona digna de fijar la atención en ella. Mi hermana, que no sé qué fue más, si bella o buena, alegre triunfa ya de su corona en el alto Olimpo. Tal fue lo que dijo desde luego. Después añadió, aquí no está prohibido nombrar a alguno, tanto es lo que el hambre ha alterado nuestra semejanza. Ese, y lo señaló con el dedo, es Buonayunta de Luca, y aquel que está más lejos y más demacrado que los otros, tuvo a la Santa Iglesia en sus brazos. Fue de Tours, y ahora expía por medio del ayuno las anguilas de Bolsena que hacía cocer en vino generoso. Me fue citando otros muchos uno a uno, y todos parecían contentos al oír sus nombres, porque no vi que ninguno de ellos hiciera algún gesto desdeñoso. Entre aquellos hambrientos que mascan en el vacío vi a Ubaldino de la Pila y a Bonifacio, que apacentó a muchos con su cayado. Vi al señor marqués, que tuvo tiempo para beber en Forlí con menos sed, y fue tal que nunca se sintió saciado. Pero como aquel que mira y después simpatiza más con uno que con otro, así hice yo con aquel de Luca, que parecía conocerme más que los demás. Murmuraba y no sé qué chentucca, le oía yo donde él sentía la herida de la justicia que así le atormentaba. oh alma, le dije, que tan deseosa pareces de hablar conmigo, haz de suerte que te oiga y que tu conversación nos satisfaga a ambos. Él empezó a decir, ha nacido una mujer que no lleva aún el velo, por quien te será agradable mi ciudad, por más que haya quien la reprenda. Tú te irás con esta predicción. Si has padecido algún error en lo que murmuro, te lo desvanecerán los hechos que sucedan. Pero dime, ¿no estoy viendo al que acaba de dar a luz las nuevas rimas que empiezan así, donne cabete l'intelletto d'amore? Le contesté, yo soy el que cuando amor me inspira, observo y lo voy expresando según lo que él me dicta. oh hermano, ahora veo, repuso, el nudo que al notario y a Guitonne y a mí nos ha apartado lejos de ese estilo dulce y nuevo que oigo. Bien veo que vuestras plumas siguen fielmente al que les dicta, lo que no ha sucedido con las nuestras, y aquel que más quiere remontarse no distingue un estilo de otro, y como si estuviera satisfecho con lo dicho, se calló. Como las aves que pasan el invierno junto al Nilo forman algunas veces una bandada y después vuelan con más velocidad y en hilera, así toda la gente que allí estaba, volviendo el rostro, aceleró el paso ligera ya por su demacración y su deseo, y así como el hombre que está cansado de correr deja que sigan adelante sus compañeros y continúa su marcha lentamente hasta que cesa la agitación de sus pulmones, del mismo modo dejó Forese pasar adelante a la Santa Grey diciendo ¿cuándo te volveré a ver? No sé cuánto he de vivir, le respondí, pero no será tan próximo mi regreso que llevado por mi deseo no haya llegado ya antes a la orilla, porque el sitio donde fui colocado para vivir se despoja de día en día y cada vez más del bien, y parece destinado a una triste ruina.
ve pues repuso que ya estoy viendo al que tiene mayor culpa arrastrado a la cola de un animal hacia el valle donde nadie se ve libre de sus faltas el animal a cada paso va más rápido aumentando siempre su celeridad hasta que tropieza y abandona el cuerpo vilmente destrozado esas esferas no darán muchas vueltas y dirigió sus ojos al cielo sin que sea claro para ti lo que mis palabras no pueden ampliar más ahora te dejo porque el tiempo es caro en este reino y yo pierdo mucho caminando a tu lado cual jinete que se adelanta al galope de entre el escuadrón que avanza a fin de alcanzar el honor del primer choque del mismo modo y con mayores pasos se separó de nosotros aquel espíritu y yo quedé en el camino con aquellos dos que fueron tan grandes generales del mundo cuando estuvo bastante lejos de nosotros de modo que mis ojos no podían seguirle como tampoco podía mi mente alcanzar el sentido de sus palabras vi las ramas frescas y cargadas de frutas de oro manzano no muy apartadas de mí por estar entonces vuelto hacia aquel lado bajo él distinguí mucha gente levantando las manos gritando no sé qué en dirección del follaje como los niños que llenos de vanos deseos piden que se les dé lo que anhelan sin que aquel a quien ruegan les responda sino que por el contrario para excitar más sus deseos tiene elevado y sin ocultar lo que causa su anhelo después se marchó como desengañada y nosotros nos acercamos entonces al gran árbol que rechaza tantos ruegos y tantas lágrimas pasad adelante sin aproximaros más arriba existe otro árbol cuyo fruto fue mordido por eva y éste es un retoño de aquél así decía no sé quién entre las ramas por lo cual virgilio stacio y yo seguimos adelante estrechándonos cuanto pudimos hacia el lado del camino que se eleva acordaos decía la voz de los malditos formados en las nubes que repletos combatieron a teseo con su doble pecho acordaos de los hebreos que mostraron al beber su molicie por lo que gedeón no los quiso por compañeros cuando descendió las colinas cerca de madián de este modo aproximándonos a uno de los bordes seguimos adelante oyendo los diferentes pecados de la gula seguidos de las miserables consecuencias de aquel vicio después entrando nuevamente en medio del camino nos adelantamos 1000 pasos y aún más reflexionando cada cual y sin hablar qué vais pensando vosotros tres solos dijo de improviso una voz que me hizo estremecer como los animales asustadizos y poltrones levanté la cabeza para ver quién fuese y jamás se vieron en un horno vidrios o metales tan luminosos y rojos como vi a uno que decía si queréis llegar hasta arriba es preciso que deis por aquí la vuelta por aquí va el que quiere ir en paz su aspecto me había deslumbrado la vista por lo cual volví la cabeza hacia mis doctores como hombre que va siguiendo lo que escucha y cual la brisa de mayo mensajera de la aurora se agita y embalsama el aire impregnada de la hierba y de las flores así sentí un viento agitarse sobre mi frente y moverse la pluma que me hizo percibir los efluvios de la ambrosía oyendo decir al mismo tiempo bienaventurado aquel a quien ilumina tanta gracia que la inclinación a comer no hace arder en su corazón desmesurados deseos y sólo tiene el hambre que es razonable canto XXIV del purgatorio canto XXV del purgatorio de Dante era la hora en que no debía demorarse nuestra subida pues el sol había dejado el círculo meridional al toro y la noche al escorpión así que como hombre que no se detiene sino que sigue su camino a pesar de lo que se encuentre si le estimula el aguijón de la necesidad de igual suerte entramos nosotros por la abertura del peñasco uno delante de otro tomando la escalera que por su angostura obliga a separarse a los que la ascienden y como la joven cigüeña que extiende sus alas deseosa de volar y no atreviéndose a abandonar el nido las pliega nuevamente lo mismo hacía yo llevado de un ardiente deseo de preguntar que se inflamaba y se extinguía hasta que llegué a hacer el ademán del que se prepara a hablar a pesar de lo rápido de nuestra marcha mi dulce padre no dejó de decirme dispara el arco de tu palabra que tienes tendido hasta el hierro
Entonces abrí la boca con seguridad y empecé a decir: ¿cómo es posible enflaquecer donde no hay necesidad de alimentarse? Si te acordarás de cómo se consumió Meleagro al consumirse un tizón, respondió, no te sería ahora tan difícil comprender esto, y si considerases cómo se agita la imagen del cuerpo humano al agitarse este mismo cuerpo, lo que ahora ves duro te parecería blando, pero para que quede satisfecho tu deseo, ahí tienes a Astacio, a quien llamo y suplico sea el médico de sus heridas. Si disipo las tinieblas que rodean estas cosas secretas y eternas, respondió Eustacio, allí donde estás, sírvame de disculpa el no poder negarme a ello. Después continuó: hijo mío, si tu mente recibe y guarda mis palabras, te darán la luz que deseas sobre el punto de que hablas. La sangre más pura que no absorben nunca las alteradas venas y que queda como el residuo de los alimentos que se quitan de la mesa, adquiere en el corazón una virtud a propósito para reproducir los miembros humanos como aquella que va por las venas a transformarse en dichos miembros. Más bien digerida desciende a una parte que es mejor callar que nombrar, y allí germina después sobre la sangre de otro en el vaso natural. Una y otra sustancia se mezclan, aquella dispuesta a recibir la impresión, ésta a producir por efecto de la perfección del sitio de donde recibe dicha impresión. Una vez que se ha unido la sangre viril a la otra, empieza desde luego a operar, coagulando primero y después vivificando lo que con su naturaleza ha formado. Convertida ya en alma la virtud activa como una planta, pero con la diferencia de que ésta sigue su camino mientras que la otra ha llegado ya a la orilla, obra después de tal modo que se agita y siente como una esponja, y enseguida emprende la organización de las potencias de que es el germen. Hijo mío, la virtud que procede del corazón del Padre y de la que la naturaleza hace derivar todos los miembros, tan pronto se ensancha como se dilata, pero no puedes comprender aún cómo el hombre de animal pasa a ser racional, pues este punto es tal que uno más sabio que tú incurrió con su doctrina en el error de separar del alma la posible inteligencia, porque no vio que ésta, para comprender, hiciese uso de algún órgano corporal. Abre tu corazón a la verdad que te presento y sabe que en cuanto el articular del cerebro del feto es perfecto, el primer motor se dirige placentero hacia aquella obra maestra de la naturaleza y le infunde un nuevo espíritu lleno de virtud que atrae a su sustancia lo que allí encuentra de activo y se convierte en una alma sola que vive y siente y gira sobre sí misma. A fin de que te causen menos admiración mis palabras, considera el calor del sol, que se transforma en vino si se une al humor que sale de la viña. Cuando la quesis no tiene ya lino, el alma se separa del cuerpo llevándose consigo, encerradas en su virtud, todas sus potencias divinas y humanas. Las otras quedan como mudas, pero la memoria, la inteligencia, la voluntad, son en su acción mucho más sutiles que antes. El alma separada del cuerpo llega maravillosamente por sí misma a una de las orillas, donde conoce el camino que le está reservado. En cuanto se encuentra circunscrita en él, la virtud informativa irradia en torno del mismo modo que cuando vivía en sus miembros, y como el aire, cuando el tiempo está lluvioso, se presenta adornado de distintos colores por los rayos del sol que en él se reflejan, de igual suerte, el aire de alrededor toma la forma que le imprime virtualmente el alma que está allí detenida. Y semejante después a la llama que sigue en todos sus movimientos al fuego, la nueva forma va siguiendo al espíritu. Por fin, como el alma aparece por esta forma, se le llama sombra, organizando enseguida cada uno de sus sentidos hasta el de la vista. En virtud de este cuerpo aéreo hablamos, reímos, derramamos lágrimas y suspiramos, como habrás podido observar por el monte. Según que nuestros deseos y las demás pasiones se vean excitados, la sombra toma diferentes figuras. Tal es la causa de lo que te admira. Habíamos llegado ya al círculo de la última tortura y dirigidonos hacia la derecha, cuando llamó nuestra atención otro cuidado. Allí el borde de la montaña lanzaba con ímpetu la llama hacia el exterior y la orilla opuesta del camino daba paso a un viento que dirigiéndose hacia arriba aviva el fuego y lo aleja de sí. Por esta razón no será preciso caminar de uno en uno por el lado descubierto del camino,
de modo que si por una parte me causaba temor el fuego, por otra me lo causaba el despeñarme. Mi guía decía: por estos sitios es preciso enfrenar los ojos, porque con poco basta para equivocarse. Summae Deus clementiae. Oí entonces cantar, en medio de aquel gran ardor, lo que excitó en mí un deseo no menos ardiente de volverme, y vi a varios espíritus andando por la llama, y continué mirándolos, si bien de cuando en cuando fijaba la vista en mis pasos. Después de la última estrofa de este himno decían en alta voz: virum non cognosco, y después volvían a entonar aquel en voz baja. Terminado nuevamente gritaban: Diana se quedó en el bosque y arrojó de él a Helice, que había probado el veneno de Venus. Volvían enseguida a su canto y citaban después ejemplos de mujeres y maridos que fueron castos según lo ordenan la virtud y el matrimonio. Esto, según creo, les basta por todo el tiempo que el fuego les quema. Por medio de tal cuidado y de tal pasto es preciso que se cicatrice su herida, la última del purgatorio. Fin del canto XXV del Purgatorio. Canto XXVI del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras que uno tras otro íbamos por el borde del camino, el buen maestro decía muchas veces: mira y ten cuidado, pues ya estás advertido. Daba en mi hombro derecho el sol, que irradiando cambiaba en blanco el color azulado del occidente. Con mi sombra hacía parecer más roja la llama, y ante tal indicio vi muchas almas que al andar parecían muy preocupadas. Con este motivo se pusieron a hablar de mí y empezaron a decir: parece que éste no tenga un cuerpo ficticio. Después se cercioraron aproximándose a mí cuanto podían, pero siempre con el cuidado de no salir de donde no ardieran. Oh tú que vas en pos de los otros, no por ser el más lento, sino quizá por respeto, respóndeme a mí, a quien abrasan la sed y el fuego. No necesito solamente yo tu respuesta, sino todos estos que tienen mayor sed que deseo de agua fría los pueblos de la Etiopía y de la India. Dinos cómo es que formas con tu cuerpo un muro que se antepone al sol, como si no hubieras caído aún en las redes de la muerte. Así me hablaba una de aquellas sombras, y yo me habría explicado si no hubiera atraído mi atención otra novedad que apareció entonces. Por el centro del camino inflamado venía otra multitud de almas con el rostro vuelto hacia las primeras, lo cual me hizo contemplarlas asombrado. Por todas partes vi apresurarse a las sombras y lanzarse una en brazos de otra, sin detenerse y contentándose con tan breve abrazo. Semejantes a las hormigas, que en medio de las largas hileras que forman van a encontrarse cara a cara, quizá para conocer su camino o su botín. Una vez terminada tan placentera acogida, y antes de fijar el primer paso, todas se ponían a gritar con todas sus fuerzas, las recién llegadas: Sodoma y Gomorra, y las otras: en la vaca entró Pasífae porque el toro acudiera a su lujuria. Después, como grullas, que en parte dirigiesen su vuelo hacia los montes rifeos y en parte hacia las ardientes arenas, aquellos ahumados por el hielo y éstas por el sol, así se alejaba una parte de aquellas almas acercándose la otra, volviendo a entonar entre lágrimas sus primeros cantos y a decir a gritos lo que más necesitan. Como anteriormente se aproximaron a mí las mismas almas que me habían preguntado, atentas y prontas a escucharme. Yo, que 2 veces había visto su deseo, empecé a decir: oh almas seguras de llegar algún día al estado de paz, mis miembros no han quedado allá verdes ni maduros, sino que están aquí conmigo con su sangre y con sus coyunturas. Voy por aquí arriba a fin de no ser ya más ciego. Sobre nosotros existe una mujer que nos alcanza esta gracia, por la cual llevo por vuestro mundo mi cuerpo mortal. Pero decidme, así se logre en breve vuestro mayor deseo y ojalá os acoja el cielo que está lleno de amor y se extiende más anchuroso. Decidme, a fin de que yo pueda ponerlo por escrito, quiénes sois y quién es aquella turba que viene en pos de vosotros.
no de otra suerte se turba el estúpido montañés en medio de su mudo asombro cuando grosero y salvaje entra en una ciudad como pareció turbarse cada una de aquellas sombras pero repuestas de su estupor el cual se calma pronto en los corazones elevados empezó a decirme la que anteriormente me había preguntado dichoso tú que por nuestros pasos adquieres experiencia para vivir mejor las almas que no vienen con nosotros cometieron el pecado por el que césar en medio de su triunfo oyó que se burlaban de él y le llamaban reina se alejan gritando sodoma dirigiéndose los reproches que has oído añadiendo al fuego que les abrasa el que les produce su vergüenza nuestro pecado fue hermafrodita pero como no observamos la ley humana y seguimos nuestro bestial apetito citamos para nuestro oprobio cuando nos alejamos el nombre de aquella que se transformó en bestia bajo una cubierta de bestia ya conoces nuestras acciones y el delito que cometimos si por nuestros nombres quieres conocer quiénes somos ni sabré decírtelos ni tengo tiempo para ello satisfaré sin embargo tu deseo diciéndote el mío yo soy guido guinicelli y ya me purifico por haberme arrepentido antes de mi última hora como los dos hijos de licurgo acudieron a socorrer a su madre a consecuencia de la tristeza de aquél tal hice yo pero no con tanta presteza cuando oí nombrarse a sí mismo a mi padre y al de otros muchos mejores que yo que han escrito rimas de amor dulces y graciosas y sin oír ni hablar caminé por largo tiempo pensativo contemplándole aunque a causa del fuego no me podía aproximar cuando me cansé de mirarle me ofrecí de todo corazón en su servicio con aquellos juramentos que hacen creer en las promesas me contestó me dejas por lo que oigo una huella tan profunda y clara que el leteo no puede borrarla ni oscurecerla pero si tus palabras han jurado la verdad dime por qué razón manifiestas que me quieres en tus frases y en tus palabras le contesté vuestras dulces rimas harán preciosos los manuscritos que las contienen tanto como dure el lenguaje moderno oh hermano replicó ese que te señalo con el dedo e indicó un espíritu que iba delante de él fue el mejor obrero de su lengua materna sobrepujó a todos en sus versos amorosos y en la prosa de sus narraciones y dejó hablar a los necios que creen que el lemosín es mejor que él que vuelven la cabeza hacia el ruido más bien que hacia la verdad y detienen así su opinión antes de dar oídos al arte o a la razón así obraron muchos de los antiguos con respecto a gitone colocándole merced a sus gritos en el primer lugar hasta que lo ha vencido la verdad con los méritos adquiridos por otras personas ahora si tienes el alto privilegio de poder penetrar en el claustro en el que cristo es abad del colegio dile por mí del padre nuestro todo lo que necesitamos nosotros los habitantes del purgatorio para que no podamos pesar más luego tal vez para hacer sitio a otro que venía en pos de él desapareció entre el fuego como desaparece el pez en el fondo del agua yo me adelanté un poco hacia el que me había designado y le dije que mi deseo preparaba a su nombre una grata acogida él empezó a decir donosamente tan m'habellis vostre cortés desmán qu'eu no me puosc nimboil a vos cobrire je suis agno que plor e vai cantant consiros vei la pasada follor e vei jautzen lo lloi que esper deman ara vos prec per aquell ja valor que us guida al som sens fren e sens calina sovenya vos a temprar ma dolor después se ocultó en el fuego que les purifica canto XXVI del purgatorio canto XXVII del purgatorio de Dante el sol estaba ya en aquel punto desde donde lanza sus primeros rayos sobre la ciudad en que se derramó la sangre de su hacedor el ebro caía bajo el alto signo de libra y las ondas del ganges estaban arrastradas por el ardor del mediodía por lo cual iba a desaparecer el día cuando se nos apareció placentero el ángel de dios que apartado de la llama se puso en la orilla a cantar beati mundo corde en voz bastante más viva que la nuestra
después dijo: no se sigue adelante, almas santas, si el fuego no os muerde antes. Entrad en él y no os hagáis sordas al cántico que llegará hasta vosotras. Así habló cuando estuvimos cerca de él, por lo que me quedé al oírle como aquel a quien arrojan en la fosa. Elevé mis manos entrelazadas mirando al fuego, y se representaron vivamente en mi imaginación los cuerpos humanos que había visto arder. Mis buenos guías se volvieron hacia mí, y Virgilio me dijo: hijo mío, aquí puedes encontrar un tormento, pero no la muerte. Acuérdate, acuérdate. Y si te guié sano y salvo sobre Gerión, ¿qué haré ahora que estoy más cerca de Dios? Ten por cierto que aunque estuvieras 1000 años en medio de esa llama, no perderías un solo cabello, y si acaso crees que te engaño, ponte cerca de ella, y como prueba aproxima con tus manos al fuego la orla de tu ropa. Depón, pues, depón todo temor, vuélvete hacia aquí y ven por demás seguro. Yo, sin embargo, permanecía inmóvil, a pesar de mi conciencia. Cuando vio que me quedaba quieto y obstinado, repuso algo turbado: hijo mío, repara en que entre Beatriz y tú sólo existe ese obstáculo. Así como al oír el nombre de Tisbe, Piramo cercano a la muerte abrió los ojos y la contempló bajo la morera que desde entonces echó frutos encarnados, así yo, venciendo mi obstinación, me dirigí hacia mi sabio guía al oír el nombre de que siempre está ocupada mi mente. Entonces él sacudió la cabeza y dijo: ¿cómo? ¿Queremos permanecer aquí? Y sonrió como se sonríe al niño a quien se conquista con una fruta. Después se metió en el fuego delante de mí, rogando que viniese detrás a Estacio, que durante todo el camino se había interpuesto entre ambos. Cuando estuve dentro me hubiera arrojado de buen grado para refrescarme en medio del vidrio ardiente, tan desmesurado era el calor que allí se sentía. Mi dulce padre, para animarme, me iba hablando de Beatriz, diciendo: paréceme ver ya a sus ojos. Nos guiaba una voz que cantaba más allá, y nosotros, atentos solamente a ella, salimos del fuego por donde debía subirse. Venite benedicti patris mei se oía en medio de un resplandor tal que me ofuscó y no lo pude mirar. El sol se va, añadió, y viene la noche. No os detengáis, sino acelerad el paso, mientras que el horizonte no se oscurezca. El sendero subía recto a través de la peña hacia el oriente, y yo interrumpía delante de mí los rayos del sol, que ya se mostraba fatigado. Habíamos subido pocos escalones cuando mis sabios guías y yo nos apercibimos por mi sombra que se desvanecía de que tras nosotros se ocultaba el sol, y antes de que en toda su inmensa extensión tomara el horizonte el mismo aspecto y de que la noche se hubiera esparcido por todas partes, cada uno de nosotros hizo de un escalón su lecho, porque la naturaleza del monte, más bien que nuestro deseo, nos impedía subir. Como las cabras que antes de haber satisfecho su apetito iban veloces y atrevidas por los picos de los montes, y una vez saciado éste, se quedan rumiando tranquilas a la sombra mientras que el sol hierve, guardadas por el pastor, que apoyado en su cayado cuida de ellas, o como el pastor que se queda fuera y pernocta cerca de su rebaño para preservarlo de que lo disperse alguna bestia feroz, así estábamos entonces nosotros tres, yo como cabra y ellos como pastores, estrechados por los dos lados de aquella abertura. Poco alcanzaba nuestra vista de las cosas que había fuera de ella, pero por aquel reducido espacio veía yo las estrellas más claras y mayores de lo acostumbrado. Rumiando de esta suerte y contemplándolas me sorprendió el sueño que muchas veces predice lo que ha de sobrevenir. En la hora según creo en que Citerea, que parece siempre abrasada por el fuego del amor, lanzaba desde oriente sus primeros rayos sobre la montaña, me parecía ver entre sueños una mujer joven y bella que iba recogiendo flores por una pradera y decía cantando: sepa todo aquel que pregunte mi nombre que yo soy lía y voy extendiendo en torno mis bellas manos para formarme una guirnalda. Para agradarme delante del espejo me adorno aquí, pero mi hermana Raquel no se separa jamás del suyo y permanece todo el día sentada ante él. A ella le gusta contemplar sus hermosos ojos,
como a mí adornarme con mis propias manos. Ella se satisface con mirar, yo con obrar. Ya ante los esplendores que preceden al día, que son tanto más gratos a los peregrinos, cuanto que al volver éstos a su patria les indican que el sitio en que se albergan está menos lejano de ella, huían por todas partes las tinieblas y con ellas mi sueño, por lo que me levanté y vi a mis grandes maestros levantados también. El dulce fruto que por tantas ramas va buscando la solicitud de los mortales calmará hoy tu hambre. Tales fueron las palabras que me dirigió Virgilio, palabras que me causaron un placer como no ha habido obsequio que lo causara nunca. Acrecentóse tanto en mí el deseo de llegar a la cima del monte que a cada paso que daba sentía crecer alas para mi vuelo. Cuando hubimos recorrido toda la escalera y estuvimos en el último escalón, Virgilio fijó en mí sus ojos y dijo: has visto el fuego temporal y el eterno, hijo mío, y has llegado a un sitio donde no puedo ver nada más por mí mismo. Con ingenio y con arte te he conducido hasta aquí. En adelante sírvate de guía tu voluntad. Fuera estás de los caminos escarpados, de las estrechuras. Mira el sol que brilla en tu frente, mira la hierba, las flores, los arbustos que se producen solamente en esa tierra. Mientras que llegan radiantes aquellos hermosos ojos que entre lágrimas me hicieron acudir en tu socorro, puedes sentarte y puedes pasear entre aquellas flores. No esperes ya mis palabras ni mis consejos. Tu albedrío es libre, recto y sano, y sería una falta no obrar según lo que él te dicte. Así pues, ensalzándote sobre ti mismo, te corono y glorifico. Fin del canto XXVII del Purgatorio. Canto XXVIII del Purgatorio de Dante. Es de dominio público. Deseoso ya de observar en su interior y en su alrededor la divina selva, espesa y viva, que amortiguaba la luz del nuevo día, dejé sin esperar más la orilla yendo lentamente a través del campo por un suelo que por todas partes despedía gratos aromas. Un aura dulce y que no podía cambiar me oreaba la frente con no mayor fuerza que la de un viento suave. Las hojas, prontas a temblar bajo este dulce céfiro, se inclinaban hacia el lado por donde el monte sagrado proyecta su primera sombra, sin separarse no obstante tanto de la línea recta que los pajarillos dejaran por esa causa de practicar sobre sus copas su arte, sino que llenos de alegría y cantando saludaban a las primeras horas del día entre las hojas que mezclaban su murmullo con las armoniosas rimas de aquéllos. Tal es el rumor que de rama en rama se esparce por los pinos en la orilla de Chiasi cuando Eolo deja escapar el siroco. Ya me habían transportado mis lentos pasos al interior de la antigua selva y tanto que no podía ver el sitio por donde había entrado, cuando me vi impedido de poder avanzar por un río que hacia la izquierda hacía doblegarse bajo sus pequeñas linfas a las hierbas que brotaban en sus orillas. Todas las aguas que aquí abajo son más puras parecerían tener alguna mezcla comparadas con aquellas que no ocultan nada, aunque corran oscurecidas bajo una perfecta sombra, que no da paso nunca a los rayos del sol ni de la luna. Detuve mis pasos y con los ojos atravesé aquel riachuelo para admirar la gran variedad de sus frescas arboledas, y allí se me apareció, como aparece súbitamente una cosa maravillosa, que desvía de nuestra mente todo otro pensamiento, una mujer sola, que iba cantando y cogiendo flores de entre las flores de que estaba esmaltado todo su camino. Ah, hermosa dama, que te abrasas a los rayos de amor, si debo dar crédito a las facciones que suelen ser reflejos del corazón, dígnate adelantarte, le dije, hacia este riachuelo lo bastante para que pueda oír qué es lo que cantas. Tú traes a mi memoria el sitio donde estaba y cómo era Proserpina cuando la perdió su madre y ella perdió sus lozanas flores. Como una mujer que al bailar gira sobre sí misma con los pies unidos, poniendo apenas uno delante de otro, así se dirigió aquella hacia mí sobre las florecillas amarillas y encarnadas, semejante a una virgen que inclina sus modestos ojos. Satisfizo mis súplicas aproximándose tanto que llegaba hasta mí la dulce armonía de su canto y sus palabras claras y distintas. Así que estuvo en el sitio donde las hierbas están bañadas por las ondas del lindo riachuelo,
me concedió el favor de levantar sus ojos. No creo que saliera tal resplandor bajo las cejas de Venus cuando su hijo la hirió inconsideradamente. Ella sonreía desde la orilla derecha, cogiendo mientras tanto las flores que aquella dichosa tierra produce sin necesidad de simiente. El río nos separaba a la distancia de 3 pasos, pero el Helesponto, por donde pasó Jerjes, freno que modera aún el orgullo humano, no fue tan odioso a Leandro por el impetuoso movimiento de sus aguas entre Sesto y Abido como lo era para mí por no abrirme paso. sois recién llegados, dijo ella, y quizá porque me sonrío en este sitio escogido por nido para la humana naturaleza, os causo asombro y quizá alguna sospecha, pero el salmo del Ectasti esparce una luz que puede disipar las nubes de vuestro entendimiento. Y tú que vas delante y me has rogado que hable, dime si quieres oír otra cosa, que yo responderé con presteza a todas tus preguntas hasta dejarte satisfecho. El agua, le dije, y el rumor de la floresta impugnan en mi interior una nueva fe sobre una cosa que he oído y que es contraria a ésta. A lo que ella contestó: te diré cómo procede de su causa eso que te admira, y disiparé la nube que te ciega. El sumo bien, que se agrada a sí mismo, hizo al hombre bueno y apto para el bien, y le dio este sitio por arras en señal de eterna paz. El hombre, por sus culpas, permaneció aquí poco tiempo, por sus culpas cambió su honesta risa y su dulce pasatiempo en llanto y en tristeza. A fin de que todas las conmociones que bajo este monte excitan las exhalaciones del agua y de la tierra, que van mientras pueden tras el calor, no molestasen al hombre, se elevó este monte hacia el cielo tanto cuanto has visto, y se ve libre de todas ellas desde el punto donde se cierra su puerta. Ahora bien, como el aire agita en torno de la tierra con la primera bóveda movible del cielo, si el círculo no está roto por algún sitio, un movimiento semejante viene a repercutir en esta altura, que está libre de toda perturbación en medio del puro aire, produciendo este ruido en la selva porque es espesa. Y la planta sacudida comunica su propia virtud generativa al aire, el cual, girando alrededor de la tierra, depone dicha virtud, y la otra tierra, según que es apta por sí misma o por su cielo, concibe y produce diversos árboles de diferentes especies. Una vez oído esto, no te parecerá ya maravilloso que haya plantas que broten sin semillas aparentes. Debes saber además que la santa campiña en que te encuentras está llena de toda clase de semillas y que encierra frutos que allá abajo no se cogen. El agua que ves no brota de alguna vena que esté renovada continuamente por los vapores que el frío del cielo convierte en lluvia, como un río que adquiere o pierde caudal, sino que sale de una fuente invariable y segura que recibe de la voluntad de Dios cuanto derrama por 2 partes. Desde ésta desciende con una virtud que borra la memoria del pecado, desde la otra renueva la de toda buena acción. Por aquí se llama leteo, por el otro lado eunoe, y no produce sus efectos si no se bebe en aquel primero que en éste. Su sabor está por encima de todos los demás, y aunque tu sed esté lo bastante mitigada para que te informes más, por una gracia especial, te daré aún un corolario, y no creo que mis palabras te sean menos gratas si por ti van aún más allá de mis promesas. Aquellos que antiguamente fingieron la edad de oro y su estado feliz, quizá soñaron que el Parnaso estaba en este sitio. Aquí fue inocente el origen de la raza humana, aquí la primavera y los frutos son eternos. Este es el verdadero néctar de que todos hablan. Entonces me volví completamente hacia mis poetas y vi que habían acogido con una sonrisa esta última explicación. Después dirigí mis ojos hacia la bella dama. Fin del canto 28º del Purgatorio.